Analista dice que Fico no debería pagar con su vida por haberse enfrentado a Occidente. El primer ministro eslovaco predijo hace un mes lo que iba a ocurrir, así que tenía indicios de que este hecho podría darse. En Occidente las convicciones políticas diferentes son castigadas. Serbia habla del caso Fico. La esposa del tirador, del que llevó a cabo la acción, fue detenida para interrogatorio. Proporcionan los últimos datos sobre el estado de salud de Robert Fico. Hay información, la verdad, muy pero muy interesante en torno a este tema. Robert Fico era un duro crítico del enfoque occidental en el caso ucraniano. La postura de Fico en contra del envío de equipo bélico a la nación ucraniana estaba entre los motivos del responsable de esta acción. Y mientras tanto, el primer ministro de Polonia también da a conocer, revela que ha recibido amenazas tras lo ocurrido a Fico. ¿Estará Occidente detrás de todo esto? Hay información, la verdad, muy comprometedora, información reveladora de lo que puede estar atrás de lo ocurrido a Fico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy jueves 19 de mayo del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 5 de la tarde con 54 minutos. Ojalá me escribas desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video, compartir la información, sobre todo tu punto de vista y tu reflexión es importante. Todo esto es importante. Vamos directo a hacer este recorrido, porque me parece muy importante, de lo que está ocurriendo en torno al caso de Fico. Analista dice que no debería estar pagando con su vida por haberse enfrentado a Occidente. Este intento de apagar la vida del primer ministro eslovaco, Robert Fico, habla de la desesperación, escuchen, habla de la desesperación de Occidente por lograr que los países se ajusten a la demonización de todas las cosas rusas, asegura el analista jurídico Andreo Napolitano. En un diálogo con RT Noticias, la ex juez de Nueva Jersey se refirió a la postura de Fico, quien en varias ocasiones mostró su decepción ante el rumbo adoptado por Europa y se ha opuesto a enviar equipo bélico a Ucrania. Ese pensamiento, opinó Napolitano, lo ha hecho enfrentarse a los dictados dominantes de Occidente y, en consecuencia, a los principales medios de comunicación, tanto de Europa como de Estados Unidos. Personas como Fico no deberían temer por decir la verdad, y cuando te entregan las riendas del poder gubernamental, no debes temer a hacer lo correcto, afirmó el estadounidense. De este modo, el ministro ha hecho frente a la demonización que impulsa Occidente de cualquier libertad de expresión que se articule contra la nación ucraniana y a favor de la nación rusa, recalcó. Fico es un gran hombre que se enfrentó a Occidente y que no debería tener que hacerlo poniendo en riesgo su vida, añadió el analista. Por otro lado, Napolitano, quien espera que muy pronto salga a la luz detalles para determinar cómo fue posible tal acción, espera que haya sido algo aislado y no el comienzo de una serie de acontecimientos catastróficos y horrendos. Estoy sorprendido por lo que pasó. Me sorprende que mucha gente no se sorprenda. Pensé que esa era de este tipo de acciones había terminado y que tal vez esto sea lo que en Estados Unidos llamamos algo único, un hecho aislado y atípico, cometido por un loco y no algo orquestado por un grupo, que no sea el comienzo de una serie de más acciones de esta naturaleza. Vaya, eso está de verdad, pues muy comprometedor. Y es que escuchen, en este contexto vale la pena saber que también ya el primer ministro de Polonia ha recibido advertencias, ha recibido amenazas.
tras lo ocurrido a su par eslovaco. Tras esto, el propio primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha recibido ahora sí que amenazas en este sentido. El jefe del gobierno polaco publicó en su cuenta de X una captura de pantalla que muestra un tuit de un usuario que dice: los eslovacos nos han dado un ejemplo de lo que hay que hacer con Donald Tusk. Ayer hubo mucho de eso, señaló el mandatario en su publicación. Es verdaderamente inquietante que esto obviamente se esté generando. No lo podemos tomar a la ligera, la verdad. Escuchen, en Occidente las convicciones políticas diferentes son castigadas. Serbia habla sobre lo ocurrido a Roberto Fico. Vaya que el viceprimer ministro serbio, Aleksandar Vulin, fue muy contundente en esta declaración. Todo esto es consecuencia del odio hacia él, hacia Roberto Fico y su orientación política. Con el tiempo sabremos la verdad, pero lo que es un hecho y sigue siendo un hecho es el increíble odio y la campaña mediática que se han llevado a cabo contra el señor Fico durante muchos años en Eslovaquia, así como en toda Europa, afirmó, y agregó que, en su opinión, no hay duda de que el intento de magnicidio fue probablemente el resultado de esos hechos. Bulin explicó que la esencia de esto es la orientación política del mandatario, refiriéndose a sus críticas hacia el enfoque de Bruselas y Washington en su estrategia sobre la nación rusa y el caso ucraniano. Saben, en Occidente las convicciones políticas diferentes son castigadas de diversas maneras. A veces se les imponen sanciones, a veces se les dispara. Vaya, esto es duro, ¿eh? El alto funcionario serbio también expresó su esperanza de que Fico sobreviva. Espero que, por el bien del pueblo eslovaco, siga dirigiendo el Estado eslovaco tal y como los ciudadanos eslovacos querían que lo hiciera, y no como aquellos que, por el contrario, querían ver Fico en la cárcel, sin vida o derribado en la calle. Así se va generando, pues, una idea más clara. El propio primer ministro eslovaco predijo hace un mes que esto ocurriría. Esto resulta muy, muy interesante. Los políticos del gobierno son obscenamente increpados en las calles y es solo cuestión de tiempo que esta frustración tan intensamente profundizada por los medios de comunicación se conviertan en hechos desastrosos, como el quitarle la vida a un destacado político del gobierno. Y no exagero, ni un milímetro. Así lo afirmó Fico el 10 de abril en un video publicado en sus redes sociales. Fue el primer ministro de Eslovaquia, Roberto Fico, quien había predicho ya hace un mes que sería objeto de esta acción. Así lo dijo. En su advertencia, el primer ministro se refería a la difícil situación política interna que se vive en su país. Tenemos la confirmación definitiva de que no estamos luchando contra un campo de opinión diferente, estamos luchando contra gente peligrosa que no tolera una opinión diferente y es capaz de aceptar cualquier tipo de basura en la lucha contra nosotros, manifestó Fico sobre las discrepancias entre su gobierno y la oposición. Esto ya entonces se veía venir. Eslovaquia ahora está al borde de la guerra civil, dice el ministro del Interior. Luego de lo ocurrido a Roberto Fico, pues ha dejado en evidencia las fuertes divisiones políticas que asolan a la nación europea. El ministro eslovaco del Interior, Mateusz Sutaj Stok, informó, junto con el titular de defensa, de que ya había un sospechoso detenido y de que la investigación inicial había revelado una clara motivación política detrás del hecho. Según Stock, el país está al borde de una guerra civil por la tensión política. Hoy se están haciendo comentarios tan odiosos en las redes sociales, así que por favor paremos esto inmediatamente.
pues está saliendo de control. La esposa del tirador de Roberto Fico fue detenida para interrogatorio. Las investigaciones han llevado a la detención de la esposa de Jurat Cintula, autor de lo ocurrido contra Roberto Fico. La mujer, una profesora jubilada, salió de su apartamento acompañada por los investigadores y con la cara tapada para no ser captada por las cámaras. Así van las investigaciones y proporcionan los últimos datos sobre el estado de salud de Roberto Fico. El estado de salud, pues hasta el momento es grave, sigue siendo grave, y los médicos intentan estabilizarlo. Desgraciadamente todavía no puedo decir que el pronóstico sea positivo porque el alcance de las heridas causadas por los 4 disparos es tan extenso que la respuesta del organismo seguirá siendo muy difícil, dijo el ministro de Defensa Robert Kalinak. Pues así está el caso. La postura de Fico en contra del envío de equipo bélico a Ucrania estaba entre los motivos de su tirador. La suspensión de la ayuda a la nación ucraniana planteada por el primer ministro eslovaco Roberto Fico estaba entre los motivos por los que el tirador, identificado como Jurat Cintula, pues llevó a cabo los hechos. Así es como se da a conocer este dato, que viene a sumarse a este otro enfoque. Roberto Fico, duro crítico del enfoque occidental en el caso ucraniano. En su tercer mandato, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que fue objeto ya de pues esta acción que pretenden quitarle la vida, se ha convertido en uno de los más destacados críticos con el enfoque de Bruselas y Washington en sus estrategias contra Rusia y el caso ucraniano. Una de las primeras medidas de Fico como primer ministro durante su tercer mandato fue suspender las entregas de equipo bélico a Ucrania. Así es como Fico se opuso al ingreso de Ucrania en la OTAN, señalando los riesgos de esta decisión, pues conllevaría un escenario inestable, y subrayó que su país no ratificaría la adhesión de Kiev a la alianza. Ucrania puede decir, queremos entrar en la OTAN, está bien, es su decisión soberana. Nosotros decimos que no la ratificaremos en el Parlamento, porque Eslovaquia necesita una Ucrania neutral. Los intereses de Eslovaquia estarían en peligro si Ucrania se convierte en un Estado miembro de la OTAN. Bueno, pues así está este panorama, amigas y amigos. Bastante serio, bastante serio. No podemos dejarlo a la ligera. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.